Muchas gracias, presidente. Yo quisiera primero plantear que nos encontramos hoy día enfrentados a una acusación constitucional que se basa en un libero acusatorio y, por lo tanto, es en base a esa acusación constitucional que tenemos que hacer nuestros argumentos, más allá de las legítimas opiniones políticas que podamos tener en relación a otros hechos que no tienen nada que ver con lo que hoy día estamos enfrentados. Y el contexto en que se basa esa acusación constitucional tiene que ver con que el pasado viernes 18 de octubre y los días posteriores a ese fin de semana, el país vivió un estado de conmoción pública por el estallido de violencia provocado por grupos de personas que de forma simultánea, organizada y coordinada atacó decenas de estaciones de metro en Santiago, medianas, pequeñas y grandes empresas sin ninguna contemplación y las fuerzas policiales fueron sobrepasadas al punto que llegaron sin ningún control a vandalizar la propiedad pública y privada, provocando un enorme temor en la población de todo el país. Y aquí quiero hacer una distinción, porque tanto dirigentes de algunos sectores políticos como parte de la prensa continúan tratando lo ocurrido el 18 de octubre como un estallido social, cuando lo que en realidad observamos ese día y en los posteriores fueron hechos de violencia pura que se valieron de un legítimo malestar social que se venía acumulando en la sociedad chilena para aprovechar la oportunidad y desestabilizar el sistema democrático e institucional del país. De otra forma, no se explica que quienes vienen protagonizando la violencia como supuesta expresión de ese malestar social hayan atacado sin contemplación alguna sitios y lugares que cumplen un rol esencial para la ciudadanía, especialmente para los chilenos de clase media y de menores recursos. Atacar y destruir una parte importante de las estaciones de metros fue una agresión directa a 3 millones de santiaguinos que se trasladan diariamente por este medio de transporte y que es uno de los principales espacios de integración social de nuestro país. Atacar y destruir farmacias, supermercados, locales comerciales que son fuente de trabajo de miles de familias y que son fundamentales para que las personas puedan adquirir bienes de primera necesidad, es un claro intento también por romper la cadena de abastecimiento. Y es otra muestra de que los violentistas nada tienen que ver con las legítimas demandas planteadas por un número muy significativo de chilenos. Hasta la fecha, la violencia ha dejado como saldo más de 20.000 personas formalizadas por la comisión de distintos delitos durante estos casi 2 meses de revuelta, más de 15.000 pymes afectadas de forma directa y miles de otras pymes perjudicadas por lucro cesante, más de 70.000 puestos de trabajo destruidos con cifras que podrían llegar a los 2 dígitos en las próximas semanas, con una caída del IMASEC de un menos 3,4% en octubre y con una proyección a la baja del crecimiento de la economía. Pero detrás de estas cifras hay rostros humanos de personas y de sus familias que comenzarán desde ahora a vivir un verdadero drama social, porque son muchos los chilenos que hoy están siendo despedidos de sus trabajos o que tuvieron que cerrar sus proyectos de vida que con tanto esfuerzo lograron levantar a lo largo de muchos años. Estos chilenos, en su mayoría de clase media y de sectores de menos ingresos, que anhelan un Chile mejor, con mayores oportunidades para ellos y para sus familias, que efectivamente están cansados de los abusos, pero que ahora, después de la violencia desatada a partir del 18 de octubre, han resultado aún más perjudicados en su esperanza de alcanzar un mayor bienestar. He querido señalar esto para contextualizar el escenario en el que el gobierno del presidente Piñera tuvo que declarar estado de emergencia a 24 horas de ocurrido el estallido de violencia el 18 de octubre, con un país que veía horrorizado y con angustia cómo grupos de personas destruían todo a su paso y con el temor de observar que las fuerzas policiales estaban sobrepasadas por el actuar coordinado de violentistas cuyo propósito era precisamente atemorizar a la población. Fue esa violencia la que obligó al Ejecutivo a tomar una medida excepcional para intentar restablecer el orden público, sin el cual no es posible el Estado de Derecho y donde la democracia estaba siendo tensionada al límite.
lo cual obligó a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para apoyar la labor policial y establecer algunas restricciones a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución con el objetivo de restituir la seguridad pública. Y pese a toda esta violencia y a la destrucción de bienes y al enorme temor y angustia que hemos visto en los chilenos, hoy seguimos sin lograr acuerdos con algunos sectores políticos para aprobar iniciativas que permitan y faciliten el orden público, algo que a estas alturas piden abiertamente millones de chilenos que efectivamente quieren que en Chile se mejoren las pensiones, el salario mínimo, el acceso y atención a la salud y medicamentos, entre otras muchas cosas, pero que también quieren y necesitan paz para poder continuar con su vida y para poder seguir soñando con un Chile mejor. En este contexto, un grupo de diputados presentó una acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick, quien se desempeñó en ese cargo entre el 11 de marzo del 2018 y el 28 de octubre del 2019. Acusación que se refiere a un solo hecho por él ejecutado, cuál es su participación en la dictación de decretos supremos entre el 19 y 21 de octubre, señalados en el libelo acusatorio, que declararon estado de excepción constitucional de emergencia en las comunas y provincias y regiones que cada uno señala. Ninguno de los otros hechos señalados en los 16 puntos del capítulo de los hechos de la acusación fueron ejecutados por el exministro o se imputan haber sido ejecutados por él. Como todos sabemos, esta acusación consta de 2 capítulos. El primero lo acusa de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al omitir deliberadamente adoptar medidas adecuadas para detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias de los estados de excepción en territorio nacional. Y el segundo, haber infringido gravemente la Constitución al participar de la declaración del estado de emergencia y afectar los derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad constitucional. En relación al primer capítulo, la acción que se le imputa es omitir adoptar medidas adecuadas para detener violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante la vigencia de las declaraciones del estado de emergencia. Sobre lo anterior, cabe señalar que no existen antecedentes que prueben efectivamente violaciones a los derechos humanos por órganos del Estado durante el periodo señalado. Sí existen antecedentes que apuntan a que estos pudieron haberse producido, pero no existe ni se esgrime ninguna circunstancia que permita calificarlas de sistemáticas. Y en este sentido se han pronunciado el director del INDH, Sergio Mico, y la ONG Human Rights Watch a través de su director, José Miguel Vivanco. De esta forma, y no existiendo antecedentes que permitieran calificar una violación sistemática a los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas en el periodo de excepción, la acusación de este primer capítulo no puede ni debiera prosperar. Es cierto que cualquier violación de los derechos humanos, aunque no sea sistemática, es un acto gravísimo y por lo tanto y como tal no podemos dejarlo pasar y debe ser investigado. Es más, de ser efectivos los hechos denunciados, se debe sancionar a sus autores. Sin embargo, entonces debiéramos preguntarnos, ¿qué medidas habría omitido adoptar el exministro para evitar estas violaciones? La respuesta es que ninguna. Por cuanto el texto de los decretos que impone claramente la obligación a las Fuerzas Armadas de respetar plenamente los derechos humanos de la población. 2, al firmar los decretos, lo que debe prever la autoridad es que quienes lo ejecutan lo harán en forma lícita y dentro de sus facultades. Y 3, el no de respetar los derechos humanos es un acto ilícito, por lo que no puede representarse que eso harán los llamados a mantener el orden en el cumplimiento de los decretos. Por otra parte, el gobierno y el exministro tomaron una serie de medidas para evitar actuaciones ilícitas por parte de las fuerzas de orden. Y así, en primer lugar, en pleno estado de emergencia y toque de queda se adoptaron las medidas que permitieron a la prensa cubrir libremente y en vivo todas las manifestaciones que estimó cada medio de comunicación nacional y extranjeros. 2, en pleno estado de emergencia y toque de queda se adoptaron las medidas que permitieron a los observadores de distintas ONGs de derechos humanos, chilenas y extranjeras, pudieran desarrollar sus labores de observación.
3. El Instituto de Derechos Humanos, organismo público que tiene por función resguardar los derechos humanos, ejerció su labor con absoluta autonomía que la ley le confiere, no solo observando y accediendo a los lugares que ha estimado sin restricciones, sino que ejerciendo además las acciones penales por los hechos que ha estimado como atentatorios contra los derechos humanos. Acciones penales que precisamente fundan esta acusación. Y 4, el Ministerio Público ha desarrollado su labor de investigar los hechos denunciados y los tribunales de justicia han funcionado con la más absoluta independencia para resolver las cuestiones que han llegado a su conocimiento. Por lo tanto, las instituciones del sistema democrático están funcionando, al punto que precisamente esta acusación se funda, como ya dije, en los hechos en materia de querellas presentadas por el INDH y que todos los hechos señalados en la acusación están siendo investigados por el Ministerio Público. Y eso es lo importante, que todo hecho denunciado sea investigado y sus autores sancionados por los tribunales competentes de ser efectivos los hechos y tener ellos participación criminal. Todo esto, obviamente, con pleno derecho a las garantías del debido proceso para los imputados. Por otra parte, no debemos olvidar que la sola denuncia, querella o el hecho formalizado o el hecho de la formalización no significa una condena penal para el denunciado, querellado o formalizado y, por lo tanto, no permite calificar de culpable las violaciones de los derechos humanos a los denunciados o querellados o investigados y menos, mucho menos, extender su responsabilidad al ministro del Interior por haber firmado los decretos supremos que establecieron los estados de emergencia constitucional. Esto demuestra que los hechos irresponsables solo los conoceremos una vez agotada la investigación, por los tribunales competentes. A modo de ejemplo, la acusación cita 5 querellas por homicidios presentados por el INDH presuntamente cometidos por agentes del Estado. Sin embargo, en el día de ayer se dio a conocer en medios de prensa nacionales que la Fiscalía anunció que el militar formalizado por la muerte de un joven en Curicó no es responsable de dicho crimen. Sin embargo, esa querella está en las bases de la actual acusación constitucional del exministro Andrés Chadwick, lo que evidentemente altera las normas del debido proceso. Otro ejemplo se refiere a un hecho ocurrido en mi zona, en la comuna de Talcahuano, donde en horario de toque de queda un vehículo militar atropelló a Manuel Rebolledo Navarrete, quien lamentablemente falleció. Estos hechos también están siendo investigados por los tribunales de justicia, quienes deberán determinar si fue un delito de homicidio, un cuasi delito de homicidio o un atropello por caso fortuito o por culpa del peatón. Pero sea cual fuere la situación que determinen los tribunales, ninguna medida pudo tomar el exministro Chadwick para evitar ese atropello. Así, por lo tanto, esta acusación constitucional no puede determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos u otros ilícitos en casos que actualmente se encuentra investigando el Ministerio Público y cuya resolución por parte de los tribunales de justicia se encuentra pendiente, y menos extender dicha responsabilidad por estos hechos al Andrés Chadwick, que se desempeñaba como ministro del Interior a la fecha. Por estas razones, este capítulo de la acusación debiera ser rechazado. En relación al segundo capítulo, la acción que se le imputa es afectar los derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad y afectar gravemente el prestigio de la República en el exterior. En este capítulo nos encontramos nuevamente ante hechos que han sido denunciados al Ministerio Público y que son investigados por este ente autónomo y que serán juzgados o están siendo juzgados por el Poder Judicial. Nuevamente es necesario destacar que no existió ninguna acción del ministro o del exministro que pudiera entenderse como una invitación a afectar los derechos no contemplados en el estado de excepción constitucional y que él debió presumir que lo normal es que quienes cumplen esos decretos lo harán en forma lícita. El ministro o el exministro actuó en forma lícita dentro de sus facultades y ninguna de sus órdenes puede entenderse como una instrucción a violar la ley o la Constitución o a afectar derechos más allá de lo permitido y estrictamente necesario para restablecer el orden. Pretender además, y con esto termino, hacer responsable al exministro Andrés Chadwick del deterioro de la imagen internacional del país por los hechos de violencia registrados desde el 18 de octubre pasado es un despropósito inaceptable, toda vez que fueron
que fueron los violentistas, quienes coordinadamente actuaron para afectar gravemente el orden público y vulnerar la Constitución. Y esto lo ha reconocido expresamente Florencia Lagos Newman, exagregada cultural de Chile en Cuba durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet e hija del exsecretario general del PC y presidente del directorio de la Universidad Arcis, Juan Andrés Lagos. Por estas razones, este capítulo también debiera ser rechazado. Creo absolutamente, por estos antecedentes que ha aportado, en la inocencia del exministro Andrés Chadwick.